Muy bien, vamos ahora sí a la palabra de Dios. Vamos al Levíticos capítulo 6, nos vamos al antiguo pacto, nos vamos a Levíticos y vamos a hablar de la instrucción que Dios le da al sacerdocio y le da a los sacerdotes de cómo ministrar las ofrendas de los adoradores. Manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley de ¿qué cosa? Del holocausto. El holocausto es un tipo de ofrenda. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar, ¿cuánto? Toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Significaba que el sacrificio tenía que ser totalmente consumido. No podía quedar absolutamente nada. Que lo que se le daba al Señor, se lo daba en forma completa. Verso 10. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Cuando habla de calzoncillo no es el slip actual, sino es una túnica interior. ¿Está? Muy bien. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él ¿qué cosa? Las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Verso 11. Y después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas, o sea, lo que ya no tiene valor, fuera de qué cosa, del campamento a un lugar limpio. Verso 12, y el fuego encendido sobre el altar, atención acá y subrayándolo, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces, lo primero que tenemos que decir acá, que el enfoque de la ofrenda está relacionada con el adorador y con la adoración. La adoración no es cantar. En la actualidad, por un tema de dialéctica o de costumbre, se interpreta adorar como cantar. Y no es cantar. La adoración, el culto de adoración es individual y consiste en la entrega completa de nuestra vida al Señor. Quiere decir que la forma de adorar a Dios es entregar nuestra vida. De hecho, lo que leemos en el Antiguo Testamento es un símbolo de lo que había de venir. Todos estos sacrificios y estas ofrendas quedaron cumplidas en Cristo. Él cumplió con el holocausto e hizo expiación por nuestros pecados. Él cumplió con la consagración con el Padre y cumplió con la ofrenda de oblación o la del grano, que significaba la consagración, la entrega. Él cumplió con la ofrenda de paz en una perfecta comunión con el Padre. Él cumplió con la ofrenda de la culpa y dio su vida en propiciación. Significa que la demanda de justicia fue cubierta con la muerte de Cristo. Y Él no solo eso, cubrió nuestras transgresiones al punto tal de que su muerte significó un pago y una restitución. Por lo cual, todos estos sacrificios ya fueron cumplidos y no tienen ningún valor en la actualidad. Quien quiera quemar un cordero y hacerlo, quémelo si quiere, pero a Dios no le va a llegar una ofrenda de ese tipo. Porque la única ofrenda que Dios ve es la ofrenda de su propio Hijo. ¿Quién está conmigo en esto acá? Quiere decir que Él se entregó por nosotros. Entonces, esto nos introduce a la ofrenda del nuevo pacto y a la adoración en nuestra era, en este momento y en la gracia. Sabiendo que el fuego no se va a apagar y la instrucción era precisa. Aarón, vas a tener que renovar la leña todos los días y el fuego arderá de continuo en el altar.
Tenía mucho simbolismo esto. En primer lugar, tenía que quemar toda la noche el holocausto, que significaba que ninguna ofrenda del adorador, por eso vuelvo a repetir, la adoración no es cantar. La adoración no es cantar, cantar alabanzas es una cosa, pero adorar es sacrificar el holocausto por completo. El adorador venía a Jehová, al tabernáculo, a entregar su ofrenda. Esa era su adoración. Y es lo que Dios veía en adoración. Y la adoración tenía un requisito. ¿Cuál era? Tenía que ser consumida completamente. Quiere decir que lo que yo entrego al Señor en adoración, no lo puedo entregar en parte. Si hay alguien que va a adorar a Dios en esta tarde, sepa que para adorar a Dios no se le entrega el 50, el 70 o el 30, le entregamos nuestra vida al 100%. A Romanos capítulo 12, verso 1, y dice, así que hermanos, os ruego por qué cosa, las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en qué. Claro, ahora entiendo por qué dice sacrificio vivo. Pablo está aludiendo a lo que acabamos de leer en Levíticos. Y en Levíticos los sacrificios eran animales muertos. En Levíticos se presentaba un cordero que ya estaba muerto. Y eso es lo que se ponía en el altar. Eso es lo que Cristo ya cumplió. Pero ahora todos nosotros somos exhortados ¿a qué? A presentar nuestros cuerpos no como un sacrificio muerto, como un sacrificio ¿qué? Vivo. Diga, sacrificio vivo. Sacrificio vivo significa una entrega total. La adoración es una entrega total de nuestras vidas al Señor. Tu cuerpo, controlado por Dios, se vuelve en un instrumento en las manos del Señor. No es lo que sale de la boca, es lo que presento en mi vida diaria. Tu adoración no es tu canto, es tu vida entregada como un sacrificio completamente para el Señor, donde sacrificás tu mente y se la das al Señor. Sacrificás tu corazón y se lo das al Señor. Sacrificás tu voluntad y se la das al Señor. Y decís, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Vuestro sacrificio vivo, ¿que cómo es? Santo. Significa separado para Dios. Que es agradable a Dios. ¿Qué es qué cosa? Vuestro culto, ¿cómo? Esa palabra racional en griego es lógica. Se puede traducir como lógico. O sea que el culto racional se vuelve en un culto lógico, que significa le das tu vida al Señor porque es lógico dársela por todas las bendiciones de la gracia que Él te ha dado. Él te ha salvado estando muerto en delitos y pecados. Él te ha cambiado la vida. Él nos dio su espíritu. Él anotó nuestro nombre en el libro de la vida. Él nos ha sellado como su propiedad. Nos hizo renacer por su palabra y hoy tenemos un propósito de vida. Y es por eso que mi vida se la doy en un sacrificio vivo y le digo, Señor, hacé conmigo lo que quiera. Le decís, Señor, hacé conmigo lo que quiera, porque es lógico y ese es tu culto. Tu culto y tu adoración se vuelve la forma de dar tu vida al 100% para Él. Dice, no os conforméis, pues estás adorando al Señor, no os conforméis a qué cosa, a este siglo. Siglo significa mundo. Y conforméis es una palabra que habla de enmascarar. O sea, que no tomes la forma externa que el mundo toma. Cuando habla del mundo, habla de las creencias y valores que el mundo tiene. Sus creencias y sus valores conforman su moral. Entonces el Señor te está diciendo, si vas a presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, que es tu adoración al Señor, que tiene que ser santo y agradable a Él, entonces tenés que tener una condición. ¿Y cuál es la condición del adorador en este momento? Que no conforme su vida al mundo.
que su apariencia externa, su diario vivir, su conducta, no se asemeje al valor del mundo que no tiene nada que ver con Dios. ¿Cómo venzo yo al mundo? Bueno, dice el Señor, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados. Es una palabra que significa metamorfosis, que habla del cambio de forma. O sea, te está diciendo que vos vas a dar a luz lo que hay adentro tuyo cuando sos cambiado. Pero el único elemento que cambia al adorador para que el fuego permanezca encendido las 24 horas es por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente cambia y por eso somos transformados y no nos parecemos a la moral del mundo. Cuando el Espíritu Santo puede cambiarnos a través de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos cambia a través del estudio, la meditación, la búsqueda de la palabra de Dios, tal cual sea tu relación con la Biblia, así será tu relación con Dios. No se puede establecer una relación con Dios si no se tiene relación con su palabra, porque Dios y su palabra son uno solo. No se puede tener relación con el Espíritu Santo y no tener relación con su palabra, porque el Espíritu Santo inspiró la palabra. Y a través de la palabra, Él nos ministra. Cual sea mi relación con su palabra, será mi relación con Él. Por eso la palabra de Dios te dice, no te conformes. ¿Alguno quiere cambiar acá? ¿Alguno dice, Sergio, estoy podrido de mi vida, quiero cambiar? ¿Quiero abandonar mi vieja vida? Digo, ya no quiero vivir así, me siento mal, esclavo, tengo cosas que transformar. ¿Alguien quiere cambiar de vida? El Espíritu Santo está acá para cambiarnos. Y es a través de su palabra. ¿Cómo mantener el fuego de Dios encendido? ¿Cómo hago para que el fuego de Dios en mi vida, que repito, es símbolo de qué cosa? Del Espíritu Santo, símbolo de los dones y símbolo de la prueba que Él usa para purificarnos, esté encendido en nosotros? Entonces el mandato al sacerdote era concreto, dice, removiendo las cenizas del pasado y colocando leña nueva cada día. El mandato era concreto, tenés que sacar las cenizas y colocar leña. Ahora, ¿qué significa sacar las cenizas? Bueno, tendríamos que ir por lo menos a un consejo, hay muchos textos que te hablan de este tema, pero vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 31. Y las cenizas puntualmente hablan de aquello que carece valor, de aquello que no bendice. Es sacarnos de nuestra vida aquello que ocupa lugar y no bendice. Y Pablo dice a través del Espíritu Santo en el versículo 31, quítese de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda, ¿qué cosa? Malicia. Diga amén, por favor. Qué buena es la palabra. Cuando te amargás, te llenás de ceniza. Por eso la Biblia te dice, quitá de vosotros. O sea, esto no lo tiene que hacer Dios. ¿Quién lo tiene que hacer? Estoy amargado, Sergio. Orá para que no esté amargado. No es orá para que no esté amargado. Es, hijo, sacate la amargura. Porque la palabra de Dios te está diciendo, ¡ey! Sacá la ceniza. Si vas a tener el fuego encendido en tu vida, tendrás que tener la responsabilidad diariamente de ¿qué? Sacar la ceniza, que no prenda la amargura. Y esto es una clave, podés leerlo. Hay Colosenses está también, Primera de Pedro también. Te está diciendo, ¿qué es lo que tenés que quitar? Quitá de vos, lo primero, la amargura. Ninguna raíz de amargura. La amargura apaga, enferma. La amargura no te permite ofrecer tu vida como un sacrificio vivo. Apaga el espíritu. Quítese, ¿qué cosa? El enojo, la ira, la gritería, la maldicencia, toda malicia. O sea, lo que te está diciendo el Señor es, la ceniza no puede estar en el altar. No puedo adorar a Dios y presentar mi vida
como un sacrificio vivo si tengo estas cosas metidas en mi vida? Todo lo contrario. El Señor dice, sácalo. ¿Y dónde lo saco? En la presencia del Señor. ¿Y cómo lo saco? Confesándolo con mi boca. Y digo, Señor, tengo amargura y hoy quiero ser libre de la amargura. Así es fácil. Nuestra responsabilidad es sacar las cenizas del altar. Acordate, tu vida y mi vida son un altar para el Señor. Nuestra vida es templo del Espíritu Santo y el altar estaba en el templo. El altar, hay un altar y está en el templo y el altar de incienso está acá. Nuestro templo es nuestro propio cuerpo, allí está el Señor. No puede, por eso Pablo te exhorta y la palabra de Dios te exhorta, cuidado con tu corazón, tenés que sacar lo que no sirve, porque de lo contrario se te llena de cenizas el altar, y si el altar se llena de ceniza, el fuego se apaga. Agregando leña cada mañana. ¿Cómo agrego leña? Hay que agregar leña todos los días. Si un día no le agregas leña, el fuego se te va a apagar. La leña es el combustible. Y la vida cristiana demanda combustible. Entonces, por lo menos tenemos 3 formas de combustible. 3 formas para alimentar el fuego. Número 1, manteniendo las virtudes espirituales. La primera forma, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16. Estad siempre como gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. ¿Cómo se mantiene la leña? Estoy hablando, Fíjense, Lucas 24:32, otra forma, oyendo la palabra de Dios. Estos son 2 discípulos que se encuentran con el Señor. Y el Señor ha resucitado y viene caminando con ellos. Y dijeron los 2 y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. El fuego del Espíritu se enciende cada vez que oímos la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos la palabra del Señor. Cada vez que nos juntamos y oímos la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo enciende el fuego en nuestros corazones. Tercero, no solo eso, sino que también habla de los dones, dando testimonio de Cristo. Timoteo estaba pasando por un momento de debilidad espiritual. En 2 de Timoteo, Pablo tiene que exhortar. Él estaba amedrentado. Se había avergonzado, escuchá por favor, se había avergonzado de predicar. Estaba temeroso por la persecución de Roma. Nerón estaba persiguiendo a los cristianos por todo lugar. Él tenía que enfrentar la amenaza de la persecución. Tenía que enfrentar a los falsos maestros dentro de la iglesia que le daban argumentos y lo hacían dudar de su fe. Entonces él estaba bombardeado por fuera y por dentro y llegó al punto de que se estaba avergonzando, intimidando de predicar. Entonces Pablo tiene que exhortar y por el Espíritu Santo le envía el mensaje y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Él está diciendo, tenés que avivar el fuego. Otra vez, el fuego, acordate, es símbolo del Espíritu Santo y es símbolo de ¿qué? De los dones que Él te ha dado. ¿Cuántos dones hay acá que tienen que ser liberados? Los dones se avivan, el fuego de los dones se avivan en el uso. Timoteo estaba apagando su don. Timoteo tenía el don de la predicación, el don de la enseñanza y el don de la evangelización. Estos 3 dones tenía él. Se los habían impartido por medio de un presbiterio. Se habían juntado y el apóstol Pablo había orado por él y le había impartido los dones. Y él tenía que predicar, tenía que evangelizar, tenía que enseñar. Y aparentemente todo ese plan maquiavélico lo había hecho ¿qué? Volverse para atrás. Y cuando uno no sirve al Señor, apaga los dones. Cuando no servimos al Señor, apagamos los dones. Por eso lo tiene que exhortar. ¡Aviva el fuego! Aviva significa usar. No te quedes atrás. Verso 7. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué cosa? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Y le termina diciendo, y acá está la clave: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según ¿qué cosa? El poder de Dios. Lo que te está diciendo el Señor en esta tarde es que Él nos ha dado el poder para compartir a Cristo. Y cada vez que damos testimonio del Señor, entonces se enciende el fuego de Dios en nosotros. Hay muchos que están apagados hoy porque no dan testimonio del Señor. Se avergüenzan del Señor y no dan testimonio del Señor. Y somos llamados a dar testimonio del Señor. Somos llamados a hablar de Cristo. Somos llamados a dar testimonio. Y no significa estar en un púlpito, en una iglesia, no. Significa dar testimonio donde Él nos ha ubicado. Quizás estás en tu trabajo, en tu escuela, en la facultad, en tu familia, en tu barrio con los vecinos, cuando vas al club a hacer deporte, no sé. Cuando tenés que ir a determinado lugar, el Señor te pondrá oportunidades a un lado y a otra. Aquel que se dispone, Dios lo usará. Y aquel que abre su boca, Dios la va a llenar. Hay gente que dice, ¿pero qué voy a decir? Y el Espíritu Santo dice, no te preocupes por lo que vas a decir, porque en el momento que tengas que abrir la boca, Él te va a dar la palabra. Jeremías 27 al 9. Y cuando quiso tirar la toalla, él tuvo una experiencia en su vida, como la vas a tener en esta tarde con el Espíritu Santo. Si escuchamos al Señor a través de su palabra, esta es la tarde donde Él nos va a volver a encender. Él pudo decir, me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnio, cada cual se burla de mí. Verso 8. Porque cuántas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido dada para afrenta y escarnio cada día. Verso 9. Y dije, no hablaré más en tu nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dice, traté de tirar la toalla, te lo digo en argentino, pero no pude. Había en mi corazón un fuego ardiendo hasta los huesos. Y eso es lo que pasa cuando un cristiano arde por el Espíritu Santo. Cuando llega el momento de la debilidad, el Señor nos fortalece. Cuando llega el momento de la prueba, Él nos da victoria. Cuando llega el momento de la debilidad, Él nos empuja. Ahí el fuego de Dios no se apagará. Y Jeremías sirvió al Señor. Y su vida fue un ministerio ardiente. Y él pudo arder por el Espíritu Santo y cumplir su propósito para mantener el fuego. Guardemos nuestro corazón como un altar al Señor. No dejes que la amargura, el enojo, la tristeza te invadan, sino dale lugar al gozo del Espíritu Santo que el Señor ya te lo ha dado, y manténelo siempre, cualquiera sea tu situación. Dando gracias a Dios en todo, aún en las pruebas y las adversidades. Si yo doy gracias al Señor porque esa es voluntad de Él, entonces el gozo del Espíritu no se va a apagar. Si mantengo mi corazón en una oración sin cesar, ardiente, el gozo del Espíritu no se va a apagar. Si escucho su palabra diariamente, entonces el fuego del Espíritu no se va a apagar. Si doy testimonio del Señor en cualquier lugar, cuando el Espíritu Santo me ponga la ocasión, entonces el fuego del Señor no se va a apagar. Y nuestra vida completa se va a transformar en una adoración para el Señor. Amén. Pero vamos a orar, ¿ok? Ponga la mano en su pecho. Señor,
va a hacer arder nuestro corazón como el corazón de Jeremías. En medio de la prueba, él decía, burla, afrenta, ¿cuántas veces? Sino, él pudo decir, me sedujiste, y no es sensual el Señor. Está hablando del Espíritu, sus lazos de amor. Está hablando de su convicción en nosotros. Padre, tu palabra es tan maravillosa, Señor, y hoy nos presentamos como un sacrificio vivo. Señor, un sacrificio agradable. Tu palabra dice, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Señor, un sacrificio al 100%, no en parte. Y hoy tu palabra nos ha hablado de mantener el fuego encendido, de no apagar tu fuego en nuestras vidas. Padre, oramos para que el fuego del Espíritu se encienda en aquellos que hoy están apagados y se avive en todos nosotros. Señor del cielo, que el fuego de tu Espíritu en nuestras vidas encienda, Señor, el altar. Padre amado, que nuestro corazón se transforme en un altar donde tu presencia habite. Amado Dios, oramos para que tu palabra haga la obra para la cual fue enviada. Ella nunca volverá vacía. Señor, presentamos nuestras vidas como un instrumento, que nuestro cuerpo y nuestro ser se transformen en un instrumento que glorifique tu nombre, que haga que tu reino crezca y que tu voluntad se haga en la tierra. Amado Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Podemos declarar para todo el centro cristiano. Vamos a contar a 3 y declaramos: 1, 2, 3. Viviremos encendidos en la presencia de Dios hasta que Cristo venga. Queremos saludar a nuestros amigos en YouTube, Facebook. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Que Dios los bendiga. Le damos un aplauso. Los estamos saludando.